Hola, muy buenas tardes. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del Comité de Jóvenes Árbitros. Les recordamos que nuestras reuniones se rigen bajo el protocolo de competencia económica de nuestra organización. Con respecto a esta sesión, les pedimos registrar, por favor, su participación con nombre y apellido y mantener su micrófono en silencio. Al finalizar de las exposiciones, tendremos oportunidad de recibir sus preguntas por medio del chat de la aplicación o bien solicitando la palabra. Asimismo, les recordamos que esta sesión podrá ser grabada. Sin más, damos inicio y le cedemos la palabra a Héctor Anaya Mondragón, presidente del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y coordinador regional de ICC YAF. Adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Agradecemos a toda su presencia en nuestro evento de jóvenes árbitros de ICC México. El tema que hoy tenemos es arbitraje e insolvencia. Para esto hemos reunido un panel de primer nivel y voy a comenzar con presentarlos. Tenemos al doctor Luis Manuel Meján, que es académico en el ITAM, doctor en Derecho por la UNAM y profesor normalista, así como maestro en Educación Cívica y Social e investigador nivel 1 del SNI CONACYT. Por 30 años fue abogado de Banco Nacional de México S.A., donde fue director de asesoría jurídica y prosecretariado del banco y el grupo financiero. Presidió el Comité Jurídico de la Asociación de Banqueros de México de junio del año 2000 hasta diciembre del año 2009. Fue director general del IFECOM, Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con cuyo carácter presidió la International Association of Insolvency Regulators. Es miembro de varios colegios de abogados y varias asociaciones profesionales internacionales. Representa a México en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y en el Grupo Ad Hoc del Banco Mundial. Es conferencista en eventos académicos en múltiples países y autor de una docena de libros y múltiples artículos en revistas especializadas de México y el extranjero. Asimismo, contamos con la presencia de Cecilia Flores Rueda. Cecilia concentra su práctica profesional en solución de controversias. Tras colaborar con grandes firmas en México y el extranjero, fundó la boutique Flores Rueda Abogados. Su experiencia como árbitro y representante de parte abarca diferentes materias, conforme a distintos reglamentos de procedimientos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Comercial Internacional en la misma universidad. Es maestra en Derecho Internacional con mención honorífica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro de la Comisión de Arbitraje Mundial de la Cámara de Comercio Internacional y es corresponsal de México para el Institute for Transnational Arbitration, que periódicamente publica casos sobresalientes en materia de arbitraje en la página de Kluwer Arbitration. Asimismo, contamos con Fernando Hernández. Fernando se graduó como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1994 y obtuvo una maestría, un LLM, en la Universidad de Columbia en el año 2001. Es socio del despacho Marval, O'Farrell y Mayral desde 2011. Fernando se especializa en finanzas, reestructuraciones transfronterizas complejas y procedimientos de insolvencia. Desde el año 2002 ha participado en varios procesos de quiebras transfronterizas complejas, incluyendo algunas de las mayores reestructuraciones de deuda en Argentina, representando a deudores, bancos y acreedores. Sobre estos temas, escribe artículos regularmente a nivel local e internacional y es ponente en diversos seminarios y conferencias. Es miembro de la International Bar Association, INSOL International, el International Insolvency Institute y American Bankruptcy Institute. Asimismo, contamos desde Estados Unidos con Evan Zucker. Evan es subconsult del despacho Blank Rond en Nueva York. Evan concentra su práctica en reorganizaciones empresariales y litigios complejos relacionados en asuntos nacionales y transfronterizos. Con frecuencia representa a empresas extranjeras, comités de acreedores, acreedores garantizados, fideicomisarios de contratos, partes de contratos ejecutorios y otras partes interesadas. Asimismo, Iván publica y habla habitualmente temas de quiebra, incluyendo sobre las leyes modelo promulgadas por el Grupo de Trabajo Quinto de UNCITRAL, así como sobre las causas de insolvencia en todo el mundo. Finalmente, contamos con el doctor Iván Romo, que es socio director de
Soeli Consulting cuenta con una amplia experiencia internacional en consultoría mercantil, laboral, litigios, arbitrajes y concursos de acreedores. Iván ha participado como abogado representante de partes, asesor externo o perito en varios de los casos de insolvencia como REFA Mexicana, Vitro, Mexicana de Aviación, Oceanografía, Altos Hornos de México, ICA, Abengoa, entre otros. Obtuvo su título de abogado con mención honorífica en la Escuela Libre de Derecho, su maestría en Administración de Empresas en el ITAM y su grado de maestría en Administración Global en la Universidad de Tulane, Estados Unidos, y su doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin más, le cedo la palabra al doctor Luis Manuel Bejarano. Adelante. El micrófono. El micrófono lo tenía apagado. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en este evento que voy a tener el honor de moderar y de conducir. Let me tell you that at some point during the webinar, we will be switching to English because we have one of our speakers as a native English speaker. So we will be switching from Spanish to English. Dicho esto y anunciado esto, quisiera hacer una muy breve introducción del concepto de lo que es insolvencia, porque la mayor parte de todos ustedes son expertos en la materia arbitral y seguramente muchos de ustedes veo e identifico nombres entre la lista de los presentes. Hay verdaderos expertos en el tema de insolvencia, pero déjenme hacer una muy breve introducción. La situación de insolvencia se presenta cuando un deudor no cuenta con los suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones. Cuando se generaliza esta suspensión de pagos, entonces se produce no solamente un fenómeno económico, que es el incumplimiento de los pagos, sino también un efecto jurídico, ambos indeseables, porque se deja de cumplir las obligaciones y los acreedores se ven frustrados en el desempeño de su actividad. La situación provoca irritación, de tal manera que las partes tienen que acudir a litigios para tratar de resolver los conflictos y estos litigios se suelen acumular y causar todos los inconvenientes que tienen los litigios. Porque además estos litigios traen aparejadas ejecuciones de bienes y entonces el malestar se generaliza entre las partes que participan. Los procedimientos de insolvencia buscan remediar la situación reuniendo a todas las relaciones jurídicas bajo un mismo techo y procurando dar una solución que sea valedera y justa para todos. De allí nacen los principios que rigen el derecho de la insolvencia, como es par condicio creditorum, o sea, tratar a todos los acreedores igual, pari passu, hacer pagos en forma proporcional, la universalidad del juicio, etc. De esto es de donde surge la pregunta de si el arbitraje como un medio alternativo de resolución de conflictos puede y en qué medida ayudar a los procedimientos de insolvencia. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy. De esto vamos a tratar. Dicho lo cual, le pasaría el uso del micrófono a Ceci Flores para que nos haga también una introducción de la visión general y los principios que rigen el arbitraje. Ceci, por favor, tienes el uso del micrófono.
Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias a CCI, a Vero, a Héctor, a ti, a Laurita, a todos. Saben que estoy encantada de estar en una reunión más de ICC-YAF, que considero mi casa y más que eso, mi hogar. Me encanta estar aquí de vuelta. Y pues bueno, esta tarde les voy a platicar un poquito de los efectos de la insolvencia en el arbitraje. En realidad el tema, como todos sabemos, es muy complejo y tiene distintas facetas dependiendo del punto de vista del que lo veamos. En esta plática me voy a ocupar de los efectos más comunes de la insolvencia una vez que se reconoce la existencia del arbitraje. En particular me voy a referir a los efectos de la insolvencia sobre los acuerdos de arbitraje, la capacidad de las partes y la suspensión de los procedimientos de arbitraje. Lo voy a hacer como una pincelada porque, como les decía, es algo que requiere de un estudio y de un análisis desde diferentes puntos de vista. Tomaré como punto de partida el acuerdo de arbitraje. Sabemos que la competencia de los tribunales arbitrales se basa en el acuerdo entre las partes y conforme a la doctrina de la separabilidad del acuerdo, el arbitraje se considera como un contrato separado, independiente y distinto del contrato principal. Por tanto, incluso cuando el contrato principal se considera inválido, el acuerdo de arbitraje generalmente no se ve afectado. No obstante, el régimen legal de la insolvencia en algunos casos puede tocar la validez del acuerdo de arbitraje per se, cuando las partes se ven sometidas o cuando una de las partes se ve sometida a un procedimiento de insolvencia. Ahora, es importante que distingamos entre la validez del acuerdo, el alcance por materia y el alcance por persona de los acuerdos de arbitraje. Y estos tres aspectos son importantes puesto que forman parte de la competencia del tribunal arbitral. Ahora, la validez del acuerdo se refiere a la vigencia y a la existencia continua de acuerdos de arbitraje después de que una de las partes ha quedado sujeta a un procedimiento de insolvencia. Y las cuestiones de alcance se refieren solo a los acuerdos de arbitraje que siguen siendo válidos. Y el alcance por materia responde a la pregunta de si el acuerdo de arbitraje cubre cierto tipo de reclamaciones o de cuestiones. Ahora, por lo que hace al acuerdo, al alcance del acuerdo por persona, se refiere al acuerdo de arbitraje que determina las partes que están obligadas por el acuerdo de arbitraje. Un procedimiento de insolvencia que involucre a una parte sujeta al arbitraje puede afectar todos estos acuerdos o aspectos del acuerdo de arbitraje. Cuando una parte en un arbitraje internacional se ve sometida a un procedimiento de insolvencia, este aspecto a menudo da lugar a cuestiones muy complejas. Y es aquí lo que les decía, frecuentemente se discute si, por ejemplo, un síndico o un cesionario o deudor en posesión permanece vinculado por el acuerdo de arbitraje que se acordó antes de que se declarara o antes de que se iniciara un procedimiento de insolvencia. De ahí que sea tan importante analizar todas estas aristas y todos los puntos de vista y la legislación aplicable sobre todos estos puntos. Ahora, el punto de partida para hacer este análisis se refiere a un acuerdo o a un acuerdo de arbitraje o a un convenio arbitral preexistente sobre la calificación de la transferencia que conlleva una insolvencia. Sin embargo, la mayoría de los casos, la parte autorizada para llevar a cabo un procedimiento judicial está sujeta a los acuerdos de arbitraje preexistentes. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una cuestión contraria? Bueno, esto daría lugar a que se considerara
que en realidad hay una falta de seguridad o una falta de certeza sobre el acuerdo de arbitraje. Si las partes llegaran a acordar el arbitraje y en algún momento por una insolvencia o un concurso mercantil llegaran a desconocerse los efectos de un acuerdo de arbitraje, pues esto mermaría o lastimaría seriamente lo que las partes esperan del arbitraje. Así, aun cuando hay distintas disposiciones legales, dependiendo de la legislación aplicable a un procedimiento de insolvencia o a un concurso mercantil, lo cierto es que nuestro punto de partida debe ser, como lo mencioné, que el acuerdo de arbitraje obliga a las partes que suscribieron este acuerdo. Ahora, los litigios que involucran a la masa concursal solo son posibles dentro del marco del derecho concursal. ¿Qué quiero decir con esto? Que se prevé un conjunto de acciones legales que están más relacionadas con los reclamos sustantivos de derechos previos a la insolvencia y otros que se originan en las funciones reguladoras del derecho concursal. En que una acción de insolvencia esté determinada dentro del alcance de un acuerdo de arbitraje en un determinado caso, depende también de la interpretación que se dé al acuerdo de arbitraje. De ahí que sea tan importante la redacción de la cláusula de arbitraje. Saben que en el diplomado de arbitraje de CCI con la Escuela Libre de Derecho, uno de mis temas, y bueno, es mi tema favorito, es el de las cláusulas patológicas. ¿Por qué? Muchas veces los abogados pensamos en la redacción muy compleja de acuerdos de arbitraje y de cláusulas de arbitraje que van más allá de nuestra imaginación. Pero lo que siempre recomiendo es hacer uso de las cláusulas de arbitraje, las cláusulas modelo. De esta manera, estas cláusulas que tienen una redacción muy amplia y que su lenguaje establece una amplia gama de controversias que se pueden sujetar al arbitraje, son las más adecuadas. Así, por ejemplo, encontramos lenguaje como todas las disputas, cualquier disputa o reclamación, controversia o reclamación, que surja de o en conexión con, o que surja de o en relación con el contrato. Teniendo en cuenta esta amplia gama de controversias, todas las controversias van a quedar sujetas al arbitraje. De manera que, aunque una parte, incluso aquella parte que busca la protección de un concurso mercantil, bueno, pues se verá obligada por el acuerdo de arbitraje. Ahora, la insolvencia o un concurso mercantil puede también tener efectos sobre la capacidad de las partes. En un principio diríamos que esta cuestión puede ser esencial. Por un lado, la parte tiene que tener capacidad para concluir un acuerdo de arbitraje válido. Esa es la regla principal y que, bueno, sabemos que está prevista en la legislación mexicana en materia de arbitraje. Por otro lado, se requiere que la parte sea capaz de ser parte y de actuar como parte en el procedimiento arbitral. Y esa es una cuestión que también hay que cuidar respecto de los efectos de el concurso mercantil o del procedimiento de insolvencia. La capacidad de un deudor para poseer efectivamente derechos o obligaciones, así como para realizar acciones legales, podría ni siquiera verse afectada. Sin embargo, como les decía, es muy importante tomar en cuenta las distinciones que hay en materia de derecho civil y de common law. Estas dos tipos de jurisdicción nos dan diferentes pues, soluciones sobre el tema. Ahora, también por lo que se refiere a la suspensión de los procedimientos arbitrales por concurso, hay que tener muy presente este tema. Puede ser que al iniciarse un procedimiento de insolvencia, las acciones planteadas contra un deudor pueden tener acciones de pago contra la masa concursal.
Sin embargo, el régimen de la insolvencia normalmente impide que tales acciones avancen inmediatamente. De ahí que puedan darse algunas suspensiones que puedan frenar el curso de los procedimientos de arbitraje. De ahí que el tribunal arbitral deba ser muy cuidadoso para estudiar cuáles son sus alcances, cuál es su competencia al momento de conocer de las acciones que han sido planteadas y sobre todo de las controversias que le han sido presentadas en el arbitraje. Y bueno, no quiero profundizar más sobre el tema, puesto que sé que mis colegas hablarán más al respecto. Así que me quedo aquí, pero me quedo pendiente de cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Al contrario, Cecilia, muchas gracias a ti por esta explicación respecto del impacto que tiene un acuerdo de arbitraje en un procedimiento de insolvencia. And now we have to switch to English because our next speaker is Ivan Soker. So please, Ivan, you have the floor. Thank you, Luis. Hello, you can hear me? I appreciate the opportunity to speak. The economic hardships brought by the COVID-19 pandemic have impacted companies globally, leading many to consider both in-court and out-of-court restructurings. Because this trend will continue for the long term, companies with arbitration clauses in their commercial agreements may wish to consider the impact of insolvency on pursuing their future remedies. In fact, most commercial agreements today in the United States and abroad contain arbitration provisions because arbitration is thought to be less costly, less time-consuming than litigation. There's typically limited discovery and a quicker resolution of the dispute. The question, however, is how bankruptcy courts have grappled with whether or not to enforce the arbitration agreement in a bankruptcy proceeding in the United States. This is because there is a tension in the United States between the Federal Arbitration Act, which favors arbitration, and the Bankruptcy Code, which is designed to allow bankruptcy courts to resolve a party's disputes and competing claims in a central forum. It is not always easy to reconcile these two policy natures. In fact, there have been multiple United States Supreme Court decisions on arbitration. And despite these decisions, there is still no universal way in the United States on how to resolve the issue. And many lower courts are split on how to interpret the problem. An often used quote in the United States to describe the conflict between arbitration clauses and the Bankruptcy Code is that they are in near polar extremes. Bankruptcy policy exerts a strong pull towards centralization, while arbitration policy advocates a decentralized approach to dispute resolution. The very essence of international arbitration is its consensual nature. The process flows from the agreement of the parties, and the award is only binding on the parties to the arbitration. It is also private and sometimes confidential. Arbitration laws in general aim to recognize and uphold agreements to arbitrate, regardless of the position they may find themselves in later. By contrast, in the United States, insolvency proceedings, their general aim is to maximize the value of a debtor's assets and appropriately distribute those assets to third-party creditors by way of a structured, centralized, and public and transparent claim process. Insolvency policy also generally presumes that the government or the court may step in when there's a change in a party's circumstances. In the United States, bankruptcy courts are courts of equity and have more discretion to take into consideration many factors of the globe, including the current pandemic. There are three main circumstances in which arbitration arises in bankruptcy. In the first type of case, either a trustee or a debtor in possession sues a contract counterparty of the debtor to recover money on a common law or statutory claim, typically for a breach of contract or fraud. This action is often brought in a district court, but can also be brought in a bankruptcy court. In the second type of case, the trustee or debtor in possession sues for a preference action against one of the debtor's counterparties to avoid payments made immediately prior to bankruptcy. Preference actions may be brought in the district court or the bankruptcy court, depending on what type of claim is asserted. In the third type of case, a trustee or debtor in possession rejects a contract and the counterparty seeks to enforce an arbitration clause for the resulting damages. For example, in one recent case,
the debtor in possession in a Chapter 11 case rejected a 21-year contract for the purchase and sale of natural gas. The counterparty moved in the bankruptcy court to compel arbitration before the International Chamber of Commerce in Geneva, as provided in the parties' agreement. The debtor objected, preferring the bankruptcy court to a foreign tribunal. The bankruptcy court held, however, that the arbitration agreement was enforceable and sent the dispute to the International Arbitration Panel. Under the Federal Arbitration Act, both state and federal courts are bound by arbitration agreements. The Supreme Court has directed and mandates the enforcement of arbitration clauses. However, it has also said that that mandate may be overridden by a contrary government or congressional command. The key inquiry into whether a party opposing the enforcement of an arbitration provision can prove that there is a contrary congressional command is to look at the intent of Congress. So how do you determine the intent of Congress? You can look at the statute's text, the statute's legislative history, or see if there's an inherent conflict between the arbitration and the underlying statute's purpose. Neither the Bankruptcy Code or the Bankruptcy Code's legislative history contains an express exception to the Federal Arbitration Act. As a result, bankruptcy courts, in deciding whether to enforce an arbitration clause, have looked to the last prong, whether there's an inherent conflict between the Bankruptcy Code and the enforcement of an arbitration provision. Recently, the Supreme Court has stated that a party bears a very heavy burden to show intent that one statute displaces another statute. Such intent must be clear and manifest. For most courts, the starting point of this analysis is to initially examine the jurisdiction of the court. In the United States, we have two jurisdictional concepts, core and non-core claims. Generally, a core claim relates to proceedings that only arise under or relate to the United States Bankruptcy Code, while non-core claims, on the other hand, consist of disputes, for the most part, that could be brought before any tribunal, regardless of whether a bankruptcy case has been filed. Where the issue is core, bankruptcy courts have considered that the contract is usually inextricably intertwined or closely related to the purpose of bankruptcy, and as a result tend to deny arbitration. Where the proceeding is non-core and can be brought before any tribunal in the United States, bankruptcy courts have found that they have little discretion to deny arbitration and therefore typically send agreements to arbitration. However, categorizing the dispute between core and non-core does not necessarily end the inquiry, because oftentimes you could have a core claim that does not necessarily get to the heart of the bankruptcy code. It does not strictly relate to the bankruptcy proceeding and the debtor's objectives within bankruptcy. So other courts have looked closer into what this inherent conflict means. In trying to determine what an inherent conflict between the Federal Arbitration Act and the Bankruptcy Code, courts look to the actual purpose of the Bankruptcy Code, and that is to provide an equitable and expeditious or fast distribution of assets to the debtor's estate, to provide a centralized resolution of pure bankruptcy issues, to protect creditors and reorganizing debtors from piecemeal litigation, and the undisputed power of the bankruptcy court to enforce its own orders. So the question is then, why does all of this matter? The problem with arbitration agreements and the bankruptcy code is that in the bankruptcy case, you have many different creditors fighting for the same limited pot of money. And where any one agreement could affect the recovery of other creditors, it is generally thought to be more equitable to have the bankruptcy court, who understands the entire purpose of the case and how each individual contract and claim affects every other claim. Additionally, one of the central purposes of the bankruptcy code in the United States is to provide a debtor with a fresh start, where international arbitration agreements and litigation affects a fresh start. It is thought to be directly at heart and conflicting with the bankruptcy code's core purpose of helping the unfortunate debtor obtain a fresh start. For instance, recently in New York, the Second Circuit Court has been grappling with an issue of where a creditor refused to remove off of a debtor's credit report a claim. The court held that this claim violated the core function of the bankruptcy court because it prevented the fresh start of a debtor. The Second Circuit found
that the defendant's post-discharge refusal to remove a charge notation off of the debtor's credit report and seriously jeopardize the particular functions of the bankruptcy court by interfering with the court's discharge order. The court said at the end of the bankruptcy case that all claims had been discharged, and the bank, however, refused to recognize this. The bankruptcy court and the circuit court, however, found that by refusing to remove the notation, the creditor was interfering with a core function of the bankruptcy court. This case, however, is now pending before the Supreme Court. To further complicate matters in the United States, international arbitration agreements require an additional consideration. That is because not every foreign tribunal may recognize the moratorium placed upon the filing of a bankruptcy case in the United States. Additionally, a U.S. court often thinks that it has discretion to issue injunction orders throughout the world. Whether that is right or wrong, a U.S. court may issue an order enjoining an arbitration of a foreign tribunal. The question then becomes whether the foreign tribunal should enforce the moratorium if it does not believe the U.S. has jurisdiction over the foreign party. Additionally, if there is an award, will the foreign court deny recognition of such award as contrary to public policy? Thus, with respect to creditors considering its options, it must consider the relevant laws in at least 3 countries: the seat of the arbitration, the place in which the debtor has declared insolvency, and the country in which the enforcement of the award may ultimately be sought. So where does this leave arbitration agreements in the United States? First, despite the unsettled law, if the issue would seriously interfere with a debtor's effort to reorganize, the court will deny a motion to compel arbitration. And if the matter could have been brought in a number of different forms, the court will have more discretion to compel arbitration. Second, parties need to closely analyze the law in the jurisdiction in which it seeks to enforce an arbitration, and also consider whether there is a true benefit to seeking arbitration versus having a bankruptcy court adjudicate the claim. Unsurprisingly, in the United States, many bankruptcy practitioners typically favor adjudication by a bankruptcy court based on the predictability and body of law that a particular court has. Thank you. Thank you so much, Ivan. What an interesting point of view. Okay, so we're moving on y pasamos a darle la palabra al doctor Iván Romo para que nos platique esta situación que nos han descrito ahorita en Estados Unidos, verla cómo opera en el caso de México. Iván, tienes el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Luis Manuel. Fíjate que ahorita tomando la consideración de lo que dice Evan, me doy cuenta que no es muy distinto la problemática internacional con la problemática mexicana. Y seguramente Fernando ahora, cuando me preceda, va a poder decir que en Latinoamérica es similar. Las problemáticas o las situaciones que tenemos que analizar desde la perspectiva mexicana, desde mi punto de vista, son 3. La primera es relativo a la ejecución de los contratos. La segunda va a ser respecto de la efectividad de los medios para resolver las controversias, que eso va a ir asociado con una interrogante que se ha presentado mucho, que es el beneficio del arbitraje respecto de la impartición de justicia pública. Y finalmente vamos a hablar de un punto que ya también tocó Evan, que es el orden público. La cuestión de orden público que se ha discutido desde hace muchos años. Yo recuerdo que en 2015 ya comentábamos la posibilidad de llevar el concurso mercantil a una cuestión de arbitraje. Sin embargo, ahorita veremos si eso es factible o no con base en las reglas mexicanas. Como Ceci ya lo dijo, tenemos que ver en mucha perspectiva los efectos que va a tener el arbitraje para las partes que intervienen en la insolvencia. ¿Por qué divido en estas 3 cuestiones? La primera es la ejecución. Como tú ya nos explicaste al principio, la insolvencia es una situación que afecta a todos los involucrados y es el único procedimiento que tiene el principio de universalidad que también permea en el juicio sucesorio. Aquí tenemos que partir de la base de que no tenemos un juicio tradicional con un controvertido. El controvertido ya está dado, la situación jurídica ya está dada, una situación de insolvencia. Aquí no vamos a ver dentro del procedimiento si existe o no una problemática. Es igual que la sucesión. En la sucesión ya tenemos un difunto. Entonces, la situación jurídica ya está dada.
para lo que nos sirve este procedimiento es para saber cómo vamos a acatar las consecuencias de esta situación jurídica, que ese es un enfoque completamente distinto a lo que se hace en un procedimiento convencional. Entonces, desde esta perspectiva tenemos que partir que la legislación mexicana establece que todos los contratos, la regla general es que todos los contratos van a tener una vigencia o van a continuar con su vigencia, que tienen que ser o se tiene que procurar su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que decía Ceci, las cláusulas arbitrales van a seguir siendo válidas y exigibles. Eso es muy importante. Sin embargo, para poder analizar si vamos a poder llevar a la efectividad estas cláusulas arbitrales, tenemos que analizarlo a la luz de las otras dos prerrogativas. Y estas otras dos prerrogativas son la efectividad del procedimiento y el orden público. ¿A qué me refiero con efectividad del procedimiento? Se ha discutido mucho y yo soy fiel creyente que el arbitraje comercial tiene muchas mejores funciones y tiene mejores efectos que el procedimiento de impartición de justicia pública. Sin embargo, hay muchos cuestionamientos respecto del tema que va relacionado con la situación de los efectos y de los costos asociados. Tenemos que partir de una situación. El tema de un arbitraje comercial es completamente voluntario. Nosotros no podemos acudir a un arbitraje comercial si no tenemos la voluntad de las partes. La voluntad que suscribe el acuerdo arbitral y que después participa en este procedimiento arbitral. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el principio de la materia de la insolvencia es la facultad de imponer condiciones o circunstancias a acreedores disidentes. Esa es la gran ventaja de un procedimiento de insolvencia. El procedimiento de insolvencia tiene como facultad dotar al juzgador de esa posibilidad de imponer circunstancias jurídicas a determinados agentes aún en contra de su voluntad. Entonces, la pregunta viene a ser si podemos aplicar un procedimiento que es de naturaleza voluntario en un procedimiento impositivo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver que si juntamos las cuestiones o los requerimientos por parte de la ley, vamos a poder recurrir al procedimiento de insolvencia. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que analizar, perdón, estoy teniendo un problema con el fondo. Ok. Bueno, espero que no sea de mucha molestia. Si no, voy a apagar mi video para que no esté interrumpiendo tanto. Una disculpa. Entonces, tenemos que analizar la perspectiva desde el punto de vista de quién va a asumir o quién va a participar en este procedimiento. A mí me queda claro que si es un procedimiento en el que la parte concursada es parte solamente en el arbitraje, es decir, es un arbitraje pendiente que se inició por la concursada contra un tercero o de un tercero contra ella, el procedimiento arbitral no se va a ver afectado de ninguna manera. Pero lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa si estos procedimientos van a ser iniciados con posterioridad al estado de insolvencia, es decir, con las reglas de ya un procedimiento existente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver quién va a asumir esos costos. Sí sabemos que a la larga el arbitraje comercial es mucho más barato que la impartición de justicia pública. Sin embargo, tenemos que partir de la situación de que en un estado de insolvencia los recursos son limitados. Y cuando tenemos recursos limitados, tenemos que determinar cómo los vamos a utilizar. Y lo que también ya comentó Ceci y también dijo Evan es la gente o los interesados van a poder decir o van a cuestionar que el uso de determinados recursos para tramitar un procedimiento arbitral va a demeritar o va a afectar directamente los intereses de ciertos acreedores, con lo cual podríamos estar violentando el principio de par condicio creditorum de la que hablaba Luis Manuel al principio. Y esto, para poder terminar de entenderlo, lo tenemos que analizar a la luz del orden público. ¿Por qué del orden público? Porque ustedes saben que en México tenemos un sistema de estricto derecho y de derecho escrito. ¿Esto qué implica? Que solamente aquellas situaciones que están previstas en la ley y que no son contrarias a un orden público se pueden llevar a cabo conforme a la implementación del derecho mexicano. ¿A dónde nos lleva esto? La controversia o la cuestión viene a ser
si podríamos someter un procedimiento de insolvencia a un arbitraje comercial. ¿Cómo podríamos hacer esto? Para esto tendríamos que tener a todos los involucrados dentro del procedimiento de insolvencia conformes a sujetar el procedimiento hacia un arbitraje comercial, lo cual a mí per se me parece muy complicado. Si pudiéramos tener la elección de decir, vamos a llevar la ejecución de las cláusulas arbitrales ya establecidas en los contratos, como ya les dije al principio, la regla general es que los contratos van a seguir vigentes y van a ser exigibles en los términos pactados, entonces tenemos la posibilidad de llevar a cabo estos procedimientos arbitrales. Sin embargo, si nosotros recurrimos a una situación de un procedimiento arbitral para tratar de armonizar una generalidad de relaciones jurídicas, como lo decíamos, con el principio de universalidad en el procedimiento de insolvencia, tendríamos que partir de la base que para llevar a cabo este arbitraje tendríamos que conseguir la firma de aceptación de todos aquellos involucrados en el procedimiento arbitral, lo cual de suyo va en contra de la naturaleza del procedimiento de insolvencia que te permite imponer ciertas condiciones cuando cumples con los requisitos legales, ya sea con número de personas o con número de capital, dependiendo del sistema de insolvencia, para aquellos acreedores que son disidentes. Esa sería la interrogante, porque si nosotros partimos que conforme a derecho mexicano queremos aplicar un arbitraje comercial a la insolvencia, yo creo que tendríamos que llegar a dos conclusiones. La primera es que en tratándose de cuestiones únicamente específicas como la ejecución de un contrato o el cumplimiento de un contrato pendiente o la situación específica de una situación, de un caso concreto, sí lo podríamos hacer. Sin embargo, para llevar todo el procedimiento de insolvencia dentro de un arbitraje comercial, ahí quedaría el punto que conforme a derecho mexicano, al orden público mexicano, no veo ninguna problemática para llevarlo así. Sin embargo, en una cuestión práctica de ejecución, sí tendríamos la problemática de que necesitaríamos el acuerdo o la firma de este acuerdo arbitral, sin el cual no podríamos llevar. Ahora, en este punto, pensando que lográramos encontrar la voluntad de todos los involucrados para participar en este procedimiento de insolvencia bajo un arbitraje comercial, tendríamos que también estar conscientes que el laudo arbitral que se dictara en ese procedimiento no podría ser ejecutado porque los árbitros no tienen potestad para la ejecución. Tendríamos que ir a un juzgado a que ejecute en caso de incumplimiento o de no querer observar el arbitraje comercial. Y entonces ahí tendríamos que llevar el escenario en donde todo el cumplimiento voluntario nos llevaría a un procedimiento que de suyo es distinto al procedimiento de insolvencia. Con eso yo concluyo, Luis Manuel, y quedamos abiertos para el tema de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Iván. Sí, efectivamente, tu fondo virtual empezaba a presentar imágenes como si los muertos vivientes empezaran a aparecer por allí. Pero muy bien que lo resolviste. Ok, muy bien, vamos a avanzar. En la siguiente parte le toca a Fernando hacernos alguna presentación de varias jurisdicciones en Latinoamérica, específicamente del Cono Sur. Debo de mencionarles que Fernando se encuentra física y geográficamente en un lugar apartado donde tiene el temor de que su señal de Internet no sea lo suficientemente limpia para proveernos una buena imagen. Con ese temor, Fernando tomó la curiosidad de hacer una filmación con su presentación y entonces vamos a continuación a ver este video que Fernando filmó y después él estará aquí para contestar las preguntas. Fernando, adelante con el video. Luis, good night everyone and thank you for joining us tonight. First of all, I want to thank Héctor Anaya Mondragón and the Comité de Jóvenes Árbitros of the International Chamber of Commerce Mexico for the invitation. It is an honor and real pleasure for me to share this panel with my distinguished colleagues and friends tonight.
Within the next few minutes, we are going to discuss issues of arbitration and insolvency, mainly in Argentina, and we are going to describe very briefly the situation in other countries of Latin America. When we talk about issues of arbitration and insolvency, we have two sets of matters, what we call the core proceedings matters, which are all those matters relating to the management and administration of the insolvency cases themselves, and or the settlement of disputes arising in connection thereto, or the settlement of disputes relating to the performance and fulfillment of the obligations of the debtor under a reorganization plan. And then we have what we call the non-core proceedings matters, which are all those matters relating to the relationship between the debtor and its creditors. I'm going to share with you a very brief presentation, and we are going to begin with Argentina. So in Argentina, insolvency is governed by law number 294,522. Under the Argentine insolvency law, we have 3 insolvency proceedings. We have 2 reorganization proceedings. One is the out-of-court restructuring agreement, which is very similar to a prepackage under US law, which is essentially a private restructuring agreement, which is agreed between the debtor and a certain majority of unsecured creditors, which essentially is the same required majority for endorsing a reorganization plan under a reorganization proceeding. And then after having reached that majority, the out-of-court reorganization agreement can be filed before a court for endorsement, after which it will be binding against the unsecured non-consenting creditors. And then when we have in Argentina, the reorganization proceedings, which is very similar to a Chapter 11. Then finally, we have a liquidation proceeding, which is the bankruptcy, and is very similar to a Chapter 7 under the US Bankruptcy Code. In respect of what we call the core proceedings matters, in Argentina, we have no rules for arbitration for insolvency procedure matters in insolvency cases, or the settlement of disputes arising in connection with the performance or fulfillment of reorganization plans. So in Argentina, there is no rule or regulation of core proceedings matters at all. In respect of the non-core proceeding matters, we have in Argentina subject matter consolidation before the insolvency court, both in reorganizations and in liquidation. Pursuant to the subject matter consolidation, all pre-petition claims of economic nature against the debtor are consolidated before the insolvency court, except, among other exceptions, what we call in Argentina the procesos de conocimiento, which are lawsuits with controversial matters, which are excluded from the consolidation, except that voluntarily the plaintiff opts to withdraw the claim and file proof of claims. Arbitration proceedings are essentially lawsuits with controversial matters. So in respect of arbitration proceedings in reorganizations and in liquidations, all repetition arbitration proceedings pending as of the date of the reorganization or the bankruptcy adjudication are excluded from the consolidation. This is important for the reasons that we are going to discuss in a very few moments. In respect of the recognition and admissibility of the arbitral awards in insolvency cases in Argentina, the rule is that the arbitral awards are admissible for proof of claims. In this respect, there is no review by the insolvency court on the merits of the case, except only in the cases where there is a violation of the insolvency law. For instance, if the arbitral award grants the payment of post-petition interest, which is voided under Argentine insolvency law. No prior recognition is required for the filing of proof of claims with an arbitral award. In general, in Argentina, foreign judgments are recognized by the executor proceeding, but this proceeding is not required for the filing of proof of claims where we are filing a
from an international arbitral tribunal. In reorganizations, proof of claims in respect of arbitral awards can be filed up to 6 months following the final award, the date of the final award. And in liquidation, proof of claims filed after finding of the final distribution will only participate in future additional distributions, excluding the prior final distribution. In respect of bankruptcy proceedings, under Argentine law, we have a provision that causes the inapplicability of arbitration clauses as of the date of the bankruptcy adjudication, except that as of such date, the arbitration tribunal was already appointed. For these purposes, a tribunal is deemed appointed if the arbitrators have accepted the appointment, or in the case of ICC arbitrations when the arbitrators are confirmed, or in the case of permanent tribunals when the first filing under the arbitration rule is made before the tribunal. After bankruptcy adjudication, the insolvency court may also authorize the receiver to agree on arbitration clauses or admit the appointment of an arbitration tribunal. This, again, as we discussed earlier, is only in respect of non-core proceeding matters, for instance, in connection with claims from the creditors with the debtor or claims from the state represented by the receiver and debtors of the state. In respect of reorganization proceedings, as we mentioned before, pursuant to the Argentine insolvency law, pre-petition claims with economic nature, including arbitration proceedings, are excluded from consolidation. However, the Supreme Court, the Argentine Court of Last Resort, in 2 cases, Energoma Czech Sport and Beer Service, provided that or ratified that arbitration proceedings pending at the time of reorganization are excluded from subject matter consolidation, where we already know, as far as we discussed earlier, this situation, but also added that it is admissible the commencement of arbitration proceedings during reorganization proceedings. So under Argentine insolvency law, during reorganization proceedings, arbitration pending will continue or can continue, and new arbitration proceedings can be commenced after filing of the petition for reorganization. And in respect of out-of-court restructuring agreements, as we mentioned before, it is essentially a private restructuring agreement that is only submitted before the court for endorsement and for binding effect against non-consenting creditors. So essentially, there are no rules in this regard. The debtor keeps in possession, and there are no restrictions to the administration, and there are no effects at all in respect of arbitration proceedings, both pending or after commencement of the out-of-court restructuring proceeding. So now we're going to discuss very briefly, which is the situation in other countries in Latin America. For instance, in the case of Brazil, insolvency is governed by law number 14,112, which has been very recently adopted in December 2020. In this respect, the Brazilian insolvency law provides that reorganization proceedings or bankruptcy adjudication does not affect the effectiveness of arbitral clauses nor suspend the commencement of arbitration proceedings. So this is very similar to what happened in Argentina, with the exception that we discussed in respect of bankruptcy in Argentina. And but, however, despite it is a relatively very new law, there are no rules for arbitration for core proceedings matters, procedure matters, or settlement of disputes on reorganization plans. In respect of Colombia, the insolvency is governed by insolvency law number 1116, and we found no specific rules in the law in respect of non-core proceeding matters and core proceeding matters. In respect of Peru, we have the first case where we have an additional step in respect of
the regulation of core proceeding matters. In Peru, insolvency is governed by law number 27,809, where arbitration is admitted for the settlement of disputes arising in connection with the construction or performance of reorganization plans. So pursuant to section 73.1 of the Peruvian insolvency law, the creditors committee must choose the jurisdiction, judicial or arbitral, for the settlement of any controversies arising in connection with the fulfillment or construction of a reorganization plan. In the lack of choice, the jurisdiction will be judicial. This is the first case in Latin America where I find the regulation of arbitration as an alternative method for the settlement of disputes arising in connection with the reorganization plans. And finally, we have Chile, which has adopted a new insolvency law very recently in 2005 and 2014. Pursuant to these two laws, Chile is the country in Latin America which has first adopted a very wide arbitration regulation for core proceeding matters. The Chilean insolvency law incorporates arbitration for the settlement of controversies arising in connection with approved reorganization plans. Section 68 of the Chilean insolvency law provides that in all cases or categories of judicial reorganizations, it may be stipulated an arbitration clause, in which event all disputes between the debtor and any creditor or among the creditors in connection with the application, construction, fulfillment, termination, or default of the reorganization plan will be submitted to arbitration. The arbitration clause will be mandatory for the creditors affected by the respective reorganization plan. If the arbitrator declares the termination or default of the reorganization plan, it will then immediately forward the file to the competent court for issuance of the resolution of liquidation. And in addition, in Chile, arbitration is admitted both in reorganization proceedings and liquidation proceedings for the settlement of disputes in connection with core proceeding matters. In the case of reorganization proceedings, the debtor shall have to express its willingness to submit to arbitration along with the filing of the consent of creditors representing at least the absolute majority of claims. And in respect of liquidation proceedings, the creditors committee, with a special quorum, which is 2/3 of all admitted claims with voting rights, must approve submission to arbitration. So Chile is the country, in at least in the region, that has adopted the most novelty solution or arbitration rules in insolvency cases. However, despite that the wide regulation of arbitration in insolvency cases in Chile, due to different circumstances, including that the law is not enough accurate in all aspects regulating the arbitration in these cases, and that arbitration proceedings are more costly than judicial proceedings, more in cases of when we're talking of insolvency cases where costs are material. At least until last year, there were no submission of core proceeding matters to arbitration in Chile, as far as we know. So essentially, and summarizing, and at least comparing the countries that we have been discussing, we find that Chile is the single one that have adopted a wide arbitration solution for core proceeding matters. And then we have Peru that has adopted arbitration only for the settlement of disputes arising in connection with the performance and fulfillment of reorganization plans. And then we have Argentina, Brazil, and Colombia, where there is no regulation of the settlement of core proceeding matters at all.
So briefly, I'm almost in my time. So this is briefly a description of the situation of arbitration and insolvency in Argentina and certain countries in Latin America. For what we have seen, at least in the region, there is still much work to do in respect of mainly of the regulation of arbitration in connection with core proceedings matters. So thank you, Luis. Thank you so much, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por haber preparado tan acuciosamente esta presentación. Durante todo el desarrollo hemos visto tu imagen en el recuadro y se ve que no hay muchos problemas de imagen, pero ha sido muy preciso el video que nos has presentado. Déjenme añadir un comentario a esto que Fernando nos acaba de hacer una presentación. Con motivo de este evento, me contactó una persona que es un experto en materia de insolvencia en Colombia, que es la doctora Diana Talero, y me dijo que estaba muy interesada en estar en este evento porque ella había sido artífice y había propiciado una reforma reciente en Colombia en donde se admite el arbitraje en un nuevo procedimiento llamado de recuperación empresarial, en donde se le da competencia a las cámaras de comercio. No tengo más información, simplemente lo menciono como el dato que ella me dio. Mi propósito era en este momento darle el micrófono a ella y que nos lo explicara. Lamentablemente tuvo alguna dificultad de última hora y no ha podido unirse. Entonces, pues simplemente cumplo con mencionar que existe esta novedad en el sistema jurídico colombiano de un procedimiento llamado recuperación empresarial que admite arbitraje y es competencia, como muchos otros casos que utiliza Colombia, de las cámaras de comercio. Muy bien. Si les parece, vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. A ver, tengo aquí, voy a seguir en el chat. Hay una pregunta para el doctor Iván Romo. ¿Existe alguna jurisdicción, le preguntan a Iván, en la cual exista arbitraje de naturaleza obligatoria en materia concursal? ¿Conoces alguno, Iván? Sí, Luis Manuel, fíjate que yo en la mente no tengo ninguna jurisdicción que sea obligatoria. Incluso lo que acá ahorita Fernando nos acaba de comentar, a mí me parece muy innovador porque vemos o podemos analizar dos países que tienen una incorporación del procedimiento arbitral dentro de la insolvencia. Sin embargo, y a lo mejor ustedes pueden ahondar más en eso, la regla general es que cada país que hace, como Austria, que tiene un procedimiento obligatorio para temas de insolvencia, tiene un procedimiento específico para ir al procedimiento de insolvencia. No recurren al arbitraje como tal. Ahorita ya vimos que hay ciertas cuestiones que se pueden dejar para arbitraje, pero yo en lo personal no conozco ninguna jurisdicción que imponga obligatoriamente el arbitraje para solucionar temas de insolvencia. Gracias, Iván. También el compañero David Sotomonte nos precisa este tema que hablaba yo de Colombia. Menciona el decreto 560 de 2020. El procedimiento se llama procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Esa una información adicional. Muchas gracias. Pasarían, a ver, Rosa María Rojas nos hace una pregunta. As under Mexican law, the court does not accumulate all disputes
but only has to make a reserve for ongoing disputes. I would believe this could also be applicable to disputes subject to arbitration. Don't you think now about having the insolvency case subject to an arbitration if we need consent of the unanimity of creditors? Wouldn't it be easier a workout agreement? Would we need an arbitrator? La pregunta es muy amplia. La tenemos en el chat por si mi lectura de inglés no fue muy precisa y la dejo abierto a cualquiera de nuestros ponentes que desee contestar. Gracias, Luis Manuel. Si me permites, if you are okay with this, we can change to English to make Evan participate a little more. And I do believe that Rosas is very good question, and we can all address that. Going into the question, I would say for Mexican perspective, that arbitration will not lead to a general overview of the insolvency problem. As you said, if we are not going to accumulate the procedures, we can go through arbitration in specific claims, but not in general terms. That's the reason why in Mexico, private restructuring has more practice than going before the court to go into insolvency proceedings. Because as you state, if you have the will of all the creditors, we will be going to achieve a private restructuring without going to before the court. So in the United States, yes, Ivan. Sorry, we don't have a formal procedure for arbitration during the case, but the United States and the bankruptcy court has a strong policy for alternative dispute resolution. So oftentimes there are very successful mediations of creditors with the debtor, through the creditors committee and other parties, that after a motion is filed, the parties, instead of litigation, will negotiate a settlement that consensually resolves the issue. And oftentimes the court is a very good facilitator of that. And where the court cannot be the facilitator, it oftentimes recommends another judge in the courthouse or in a different court to facilitate that mediation. And so that is usually the way most things in the court are resolved, is the threat of litigation leads to a nice, mediation. So it's not a forced arbitration, it's more of a consensual restructuring through a court supervised process. And that's usually very successful. Thank you, Ivan. Okay, I do have a question for Fernando, and the question is written in English and refers to Chilean insolvency law. What is the scope of the competence of the arbitration tribunal where reorganization and insolvency proceedings are submitted to arbitration under the Chilean insolvency law? That was the last part of your presentation, and I think this question comes yes, very appropriate to finish yes, your commentary on the Chilean law. yes. Fernando? Thank you, Luis. Thank you, Luis, for giving the opportunity of clarifying that. In respect of Chile, the Chilean insolvency law does not only admit arbitration for the settlement of disputes arising in connection with the organization or insolvency proceedings. Pursuant to the Chilean insolvency law, both proceedings can be submitted to arbitration, and pursuant to Section 296 of the Chilean insolvency law, the jurisdiction of the tribunal, the arbitral tribunal, extends to all that may be necessary for the processing and management of the organization and liquidation proceedings, and any incidental issues or matters arising during those processes in connection thereto. So it is very wide, and this is at least the only example and very novel regulation of submitting the proceedings themselves to arbitration that I have seen. Thank you, Fernando. I have also a question for Ivan, and it reads like this. Ivan, can a creditor receive a greater recovery if it arbitrates its claim
or is it still subject to the claim process in the US bankruptcy proceedings? Thank you, Luis. Similar to what Fernando was talking about earlier, there is still a claim reconciliation process in the United States. So parties subject to an arbitration proceeding would still have to file a proof of claim in the bankruptcy court. And therefore, they will only receive, on account of that claim, their pro rata distribution similar to other creditors. Unlike what Fernando said, where the proof of claim was tied to the date in which the award arbitration decision was decided, in the United States, there's typically a deadline to file proofs of claim, whether or not that claim is contingent, liquidated, or undisputed. So to the extent that an arbitration is still pending and the creditor who is hopeful to receive a judgment would have to file a protective proof of claim in the bankruptcy court. And that is to say they would have to file a claim saying, hey, we are a party to this proceeding and we may win. To the extent we win, we have a claim in the bankruptcy court. And then once that arbitration panel adjudicates and decides the claim, that claim goes from an unliquidated claim to a liquidated claim. Thank you, Ivan. I have another question from Eric Clavel saying, what happens with arbitrators' fees in your respective jurisdiction when a party files for bankruptcy and the arbitration is ongoing? Is there a reserve for those fees? Should the arbitrators file a claim as creditors of the party or something else? What do you think is the best approach and why? That is a very complicated question, but as he is referring to every jurisdiction, the question is for all the speakers who want to start. Okay, I can go on if you allow me, Luis. Okay, Ivan, go ahead. Thank you. So regarding Mexican perspective, we do not have any provision to go with these fees of the arbitrating procedure. The Mexican bankruptcy law has a provision when some credits are in dispute that they have to be considered if there is an agreement between the creditors to be paid after the dispute is resolved. But regarding the fees of the arbitrators, there is no provision in the Mexican law. That's why we arise the problem that goes into this constitutional matter between the Article 14 and 16 of our Constitution, that it states that the jurisdiction and the justice is free in Mexico. That's in one case I participated. It was arise this question because they were saying that going into an arbitration will cost to the bankruptcy procedure, and there's no one that will be paying that. There is no provision in Mexican law to go into these fees, and you have to bear in mind that the general rule in any insolvency proceeding is that the creditors will be assuming the costs that are not prevented in other way. Thank you, Dan. Fernando, what is your point of view on this subject? What would you do in the several jurisdictions you have talking us about in this matter of arbitrators' fees? Yes, thank you, Luis. I can speak for Argentina. In the case of Argentina, there are no specific rules. The general rule is that every claim with a cost prior to the date of filing for reorganization or bankruptcy, but mostly in the case of reorganization, despite that the claim or the right to receive the payment accrues after that, is subject to the subject matter consolidation that we refer to, and therefore is subject to the reorganization proceedings. There is no rule in Argentina. I have no present right now any precedent on this matter, but essentially if it suffers or is subject to the same general rule, those fees should be subject to the process of proof of claims and will be subject or should be subject to the same, the payment of the same consideration that is agreed in the reorganization plan.
So that is in the reorganization. In the case of bankruptcy, well, the situation is different to the extent that at the time of the filing of a bankruptcy adjudication, the situation will be that all the creditors will have to file proof of claims again, but they will be subject in this case to the distribution, the final distribution upon final liquidation, essentially, and in the lack of any special rule, at least in the insolvency law, those fees will be pari passu with other unsecured, should be pari passu with other unsecured creditors. Mm-hmm. Thank you, Fernando. What about US, Ivan? I think given the situation and the uses of US courts, maybe the judge will have the authority to decide this, I suppose. So what is your point of view? Yes, certainly the court has the authority to decide an issue. I mean, in the first instance, arbitrators and mediators in the United States pre-bankruptcy will seek an escrow of a certain amount of money beforehand to cover their costs and fees. To the extent they file, a debtor files after the escrow agreement, that money is protected. Claims arising pre-bankruptcy are subject to the claim reconciliation process. Post-petition fees earned, theoretically, they could arbitrator could assert an administrative claim for those amounts to the extent that they are necessary and beneficial to the estate. And so there is a process in play for an arbitrator or a party to come into court to have security that those fees can be paid. Administrative claims have to be paid in full to the extent that they are allowed as part of any reorganization and have priority in a liquidation. Again, that is why parties typically in bankruptcy prefer mediation versus arbitration, because to the extent you have a mediation by another judge, the court will not charge a fee for its mediation efforts. To the extent you have a private mediator, of course, there are fees involved. But again, that's sort of the way the practice has developed, at least in some jurisdictions, is the judges refer their cases to other judges for mediation to help, particularly in the cases that are national and international in scope with multi-parties. It's beneficial to have the court sort of, the views of the bench help push parties into a settlement versus perhaps an arbitration panel, which may just have practitioners on the panel. Okay, thank you. Thank you, Ivan. I have also a question for Cecilia. Cecilia, la pregunta es, ¿cómo resuelves el conflicto de un juicio que es universal, que requiere, como había una pregunta anterior, la concurrencia de todas las voluntades, con un pacto arbitral que supone solamente y necesariamente la voluntad de las partes que sujetan el conflicto a un tribunal arbitraje? ¿Cómo dilucidarías tú esta tensión entre estas dos filosofías? Bueno, es una pregunta muy interesante. Como les decía, hay varias aristas y distintas disposiciones de la legislación aplicable que pueden incidir en la solución que se dé a esta o a este caso en particular. Lo que me parece y que mencionaba durante mi exposición es que lo importante es tomar en cuenta o que nuestro punto de partida sea el acuerdo de arbitraje. En un principio tenemos que ver ese acuerdo de arbitraje a quién obliga y cuáles son las materias que abarca. Una vez que hayamos determinado esto, habrá que considerar las cuestiones sobre la legislación aplicable en materia de concursos mercantiles o en materia de insolvencia. Esto es lo que nos dará la respuesta, que ciertamente no es fácil, pero eso nos dará una luz sobre cómo proceder en el caso concreto. E insisto, hay distintas aristas y distintos puntos de vista
dependiendo de lo que pudiéramos considerar como derecho aplicable y como soluciones al caso concreto. Muchas gracias, Cecilia. Finalmente, para redondear y cerrar esto, yo quisiera hacerle una pregunta a todos los ponentes. One question for all of you speakers of today's webinar. ¿Cuál sería su recomendación o su enfoque para lograr que en los procedimientos de insolvencia se use más la herramienta del arbitraje? What would you, let me translate that, what would you recommend in order to use more the arbitration as a tool in insolvency proceedings? What will be your recommendation in your jurisdiction or whatever? ¿Con quién empezamos? Ivan, can you start? Sure. Just 1 minute, no more, please. Yeah, what would I think arbitration is a very powerful tool. It could be used in insolvency in a number of different ways. I think to decide whether to use insolvency, you need to sort of look to the law, see if the court can decide something quickly, or whether there is more of a private dispute that perhaps you could get a better judgment for your client. And I think that is the ultimate key, is looking towards, oftentimes as a creditor, you don't have a choice in where the debtor files for bankruptcy. And in a country with a diverse body of law that's not always creditor friendly, right? In some cases, the case law may not be on your client's side. In that case, the recommendation to arbitrate the claim may be far better for your client based on the precedent, because the arbitration may not be binding. The arbitration may not have to look to that jurisdiction specific case law and could look to the case law of the United States as a whole. Thank you, Iván. Iván, ¿cuál sería tu recomendación? Sí, Luis Manuel, yo creo que partimos de la base que, al igual que el arbitraje, la insolvencia, el procedimiento de insolvencia primariamente tiene una cuestión de participación. Tenemos que, por lo menos lo que hace a México, quitarnos esa idea de que el concurso mercantil es un litigio o es un duelo entre partes, porque eso no es totalmente cierto. Realmente, como se los dije hace rato, en un procedimiento de concurso mercantil o en una insolvencia, ya tenemos una situación jurídica dada, que es una problemática de incumplimiento generalizado en los pagos, y que si no tenemos la voluntad por parte de todos los agentes para resolver la situación, simplemente la vamos a empeorar. Entonces, atendiendo a esa misma situación, el arbitraje ha demostrado ser un medio muy eficiente para resolver controversias de alto perfil, muy complicadas. Y yo creo que la voluntad de los agentes que participan en un procedimiento de insolvencia debe ser en una cuestión de resolver una problemática, porque, insisto, a mí me gusta hacer la similitud con una sucesión, porque en la sucesión ya tenemos un difunto, ya no lo vamos a cambiar. Por más que le busquemos al pleito sucesorio, la situación jurídica y de hecho no va a cambiar. Pasa lo mismo exactamente en un procedimiento de insolvencia. Ya tenemos una empresa emproblemada, y por más que cambie, que busquemos, eso no va a cambiar más que con la participación voluntaria de los agentes, que eso se puede dar a través del arbitraje. Muchas gracias, Iván. Fernando, tu punto de vista, tu recomendación. Sí, gracias, Luis. Coincido con Iván, creo que el arbitraje es una herramienta muy útil para la solución de controversias, donde hay hechos controvertidos que resolver. En Argentina veo, por lo menos, difícil una solución como la de Chile respecto de someter directamente los procedimientos al arbitraje. Sí veo más factible e interesante incluir la posibilidad de someter los planes de reorganización a cláusulas arbitrales. En este sentido habría que analizar en qué circunstancias o en qué casos, porque en general, salvo que sea un plan de reorganización muy sofisticado, en general el plan de reorganización consiste en realizar un pago, entregar un título de deuda, es decir, son hechos que implican un solo momento, el pago o no el pago, no hay mucho que analizar de fondo.
Entonces, me parece que sería una herramienta interesante para analizar en esas situaciones, sin perjuicio de que en todas aquellas situaciones en las que se necesite una inmediata ejecución, siempre una vez que tengo el arbitral award voy a necesitar ir a un juez para que ejecute o enforce ese award contra los activos o haga cumplir esa resolución por parte del deudor. Entonces creo que haciendo un análisis de estas circunstancias me parece que es interesante. Se podría analizar si en el caso de Argentina podría llegar a aplicarse la posibilidad de someter los planes de reorganización a arbitraje, fundamentalmente si son sofisticados, y después en las otras materias me parece que va a ser un proceso un poco más largo, ¿no? para llegar a una solución como la que ha adoptado Chile, que como mencionábamos antes, por lo menos hasta lo que yo conozco, hasta el año pasado no ha habido ningún caso de procedimientos de insolvencia que se hayan sometido a un tribunal arbitral. Gracias, Fernando. Finalmente, Cecilia, ¿cuál sería tu punto de vista de recomendación para poder utilizar más la herramienta del arbitraje en procedimientos de insolvencia? Bueno, en realidad lo que me parece es que el arbitraje, pues lo conocemos como un mecanismo eficaz y eficiente para la resolución de controversias, incluso aquellas derivadas de procedimientos o de concursos mercantiles, de insolvencias. Si nosotros aplicáramos o siguiéramos el arbitraje de una manera que nos permitiera resolver estas controversias y que diera la posibilidad de tanto o llegar a acuerdos o que un tercero independiente e imparcial decidiera incluso el tema de los créditos y la cuestión de la insolvencia, del concurso y de las cuestiones de las obligaciones hacia los deudores, me parece que sería una herramienta realmente eficaz. Lo que sucede es que un poco trata el arbitraje de patearse o de hacerse a un lado, siendo que en realidad tiene muchísimas ventajas que están siendo desperdiciadas, que es una herramienta que no se le está sacando el provecho que debiera sacarse, y que si se comprendiera mejor la institución del arbitraje, pues tendría frutos y nosotros podríamos conocer la eficiencia y las ventajas de este procedimiento, aún en el caso de un procedimiento o de un proceso de insolvencia. Muchas gracias, Cecilia. Pues con eso terminamos nuestro webinar. Yo quiero agradecerles a todos los oradores su participación. I want to thank you, all of you, for your participation, for your thoughts, and the answering the questions the audience have raised. So I give the floor to the organizers. Thank you very much to all of you for your attention, your questions, and your interest in this subject. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias, Luis Manuel. Una excelente moderación a todos nuestros panelistas. También muchísimas gracias a Fernando, Iván, a Ceci. Estuvo magnífica la explicación. Creo que todos nos quedamos con una nueva impresión de cómo puede servir la herramienta del arbitraje en una materia que en México pues ha sido prácticamente desconocida, ¿no? En el tema de concursos mercantiles, y que, como bien mencionaban, estaba como exclusivamente reservada a temas puramente litigiosos, ¿no? De litigio de los tribunales locales y federales. Entonces, vemos que cómo puede avanzar y puede ocupar un poco más de terreno. Le agradecemos a toda nuestra audiencia por haber participado, por sus preguntas, por haberse unido a esta plática. Seguiremos buscando temas novedosos para este foro de jóvenes árbitros, y no me queda a todos más que agradecerlos e invitarles a nuestra siguiente reunión, que va a ser el día 3 de marzo. Pronto estaremos publicando el programa. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, saludos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Saludos, gracias. Gracias, chao. Chao.